Ahí dice que ya están avisando. Ya. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así es que, bueno, buenas noches. Ahí están, ya están conectando. Ángeles, Jet, Vicky. Pati Castañeda ya se conectó. Hola, ¿qué tal? Ángeles, qué gusto. Araceli. Vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, te damos gracias, Señor, porque nos revelas tus misterios por tu grandeza y por tu poder, Señor. Ayúdanos a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que caminemos en tu voluntad preciosa, Padre. Porque tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y al ser perfecta, Señor, es que tu santidad, tu hermosura es tan grande, Señor, que deseamos alcanzarla, Señor. Te alabamos y damos a ti toda la gloria, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues vamos a... Tuvimos clase el martes, ¿no? Sí. ¿Tú viniste el martes, Margarita? No vine el martes. No, No, sí, el martes sí. El miércoles. El martes no vine, pero el miércoles. Sí. O sea, Dile, Janet, si Ponme, vino o no vino. o sea, no. Oye, o sea, no, pero ponme ahí Palomita. No me descalifiques. No, por un palito así como en la escuela. Ándale. Retardo. Y así era falta, ¿no? No, Sí. era así. Pues un tache. Bueno, vamos a retomar un poquito del resumen de hace 8 días para tomar en cuenta esto. Abre tu Biblia en Daniel 9. ¿Sí? Entonces, dice Daniel 9:25. Le dice el ángel al profeta Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que esta orden fue dada en el cielo, ¿sí? Sí, amén. Sí, porque dice en el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, viniendo volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido, ¿dónde estaba? Porque salió, venía del cielo, para darte sabiduría y entendimiento, ¿sí? Y entonces dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado por Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Quién fue el que dio la orden? Dios, estando en el cielo, porque él estaba orando, ¿no? Y si vemos el contexto, él estaba orando y Dios fue el que dio la orden para que se le viniera a explicar a Daniel lo que iba a suceder. Y entonces le dice aquí en el versículo 25 el ángel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, aquí está el punto, o sea, Dios dio una orden al ángel que le explicara, ¿sí? Pero después le dice: hay una orden que se dio para que se restaurara Jerusalén. Tú estabas orando porque habían acabado los 70 años de que estaban esclavizados y que fueron tomados por Nabucodonosor y fueron llevados presos y fueron exiliados y fueron esto. Pero
yo ya di la orden que se restaure y se edifique Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y habrá ¿cuántas semanas? 7 semanas. ¿Cuánto dura una semana? 7 años. Por 7 semanas son 49 años. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, le deja claro, va a haber 7 y luego 62. ¿Sí? Y entonces dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, se está refiriendo a las primeras 7 semanas, que son los 49 años. ¿Sí? Y entonces dice, y entonces nuestra pregunta que nos dice aquí, vamos a leer el 26. Y después de las 62 semanas, o sea, pasan primero 7 y luego pasan ¿cuántas? 62. Entonces suman 69. Y entonces dice, y después de las 62 semanas, o sea, ya pasaron las 7 primeras, ¿no? ¿Qué va a suceder? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, todos conocemos la fecha cuando el Señor Jesucristo se quita la vida, ¿no? Es decir, entrega su vida por ti y por mí, el Señor Jesucristo. Entonces conocemos, digamos, esta fecha, ¿no? Esta fecha la conocemos. Entonces, ¿cuánto tiempo me tengo que ir hacia atrás? ...62 semanas... y 7 semanas, ¿no? Aquí es cuando se dio la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Aquí están las primeras 7 y luego las 62. Desde luego que nos falta una porque son 70 semanas, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta cuando se dio la orden, ¿sí? Y sumando las semanas, ¿sí? Encontramos que la fecha que nos da aquí es este momento que aparece en nuestras Biblias, ¿sí? Dice Lucas 19. Lucas 19, 41. Amén. ¿Ya llegamos ahí? Amén. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿sí? Fíjate, es el momento que él había subido al pollino, ¿sí? Y entonces entró en esa entrada triunfal que hizo el Señor Jesucristo, porque todos decían, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Acuérdate que fueron, buscaron un pollino, lo desataron, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 19, 30 el 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, ¿sí? Subieron a Jesús encima, ¿no? Y entonces, y a su paso tendían sus mantos por el camino, ¿sí? Entonces, el Señor, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Así es que
le iban tendiendo mantos, ¿sí? Iba caminando el pollino, ¿sí? Y el Señor Jesús arriba, ¿no? Aquí me acuerdo hay una canción, no sé si la han escuchado, una alabanza que dice que habla del pollino, que piensa el pollino que es él, ¿no? Que lo están, ay, qué bien me tratan todos, me van poniendo hasta unos mantos para mis pies y todo. Pero lo importante de esto es estas fechas que estamos viendo ahorita aquí, ¿no? Porque entonces, mira, aquí dice en el versículo 41, y cuando llegó, venía en el pollino, llegó cerca de la ciudad. Al verla, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Gracias. Lloró. Lloró. A ver, lloró al ver la ciudad, ¿no? O sea, ¿cuándo lloras tú? Cuando te sientes muy conmovido en algo, ¿no? O sea, en algo de mucho dolor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo lloró. Imagínate, al ver la ciudad, lloró. Y entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo después de que lloró sobre ella? Versículo 42 diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en ¿qué? Tu día. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese día? Se estaban cumpliendo las 69 semanas. Lo que es para tu paz, Jerusalén, porque lloró al ver la ciudad, mas ahora está encubierto de tus ojos. No puedes comprender lo que te va a venir a ti, Jerusalén, después de las 69 semanas que Dios en su grandeza le reveló a Daniel años atrás. ¿Sí? Porque le dice en el versículo 43, porque vendrán días sobre ti, Jerusalén, cuando tus enemigos te van a rodear con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Qué significa esto? Y dice en el 44, y te van a derribar a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste ¿qué? El tiempo de tu visitación. El tiempo de tu visitación. O sea, no, a los suyos fue. Y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Ahora, Dios lo sabía que no le iban a recibir. Sí. Por eso le reveló a Daniel, Sí. que le dijo claramente, Daniel, tu pueblo va a ser libre después de 70 semanas. Porque en 70 semanas voy a terminar, y regresa aquí a Daniel y recuerda lo que Dios le dijo a Daniel. Daniel 9. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Por qué lloró por la ciudad? Por lo que le iba a pasar en esas 70 semanas. Ahora el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a la ciudad? Si supieras lo que es tu día. Entonces, esta fecha es el momento que el Señor Jesucristo entra en el pollino, sube al pollino, ve la ciudad y llora, porque no conociste el día de tu visitación. Y me recorro hacia atrás, nos recorremos hacia atrás y encontramos el momento que fue dada la orden, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar en 70 semanas? Van a terminar con la prevaricación, o sea, no habrá un solo desobediente del pueblo de Israel que no obedezca la palabra de Dios.
Entonces va a terminar con la Prevaricación. prevaricación. No habrá uno que no obedezca la palabra de Dios, de tu pueblo. Y voy a poner que fin al pecado. O sea, tu pueblo ya no va a pecar. Y después le dice, y voy a espiar. O sea, les voy a quitar el pecado que tienen de iniquidad dentro de ustedes. ¿Sí? Es esa iniquidad escondida que tenemos ahí y que no nos deja y que la defendemos, pero que hay una iniquidad en nosotros, ¿no? Y todo esto que va a traer la justicia de Dios perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Y entonces vemos esta salida de la orden de Jerusalén, cómo Dios se encarga de que se pueda construir, ¿sí? Y lo vemos en Esdras, ¿no? Vamos a Esdras. Esdras 5. Que ya lo hemos estudiado, ya nomás voy a hacer un resumen. ¿Profetizaron quién? Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ¿sí? Ambos profetas, ¿a quién? Que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos profetas? Hablarle al pueblo para que se pusiera ¿qué? A reconstruir la casa de Dios, porque estaba como destruida, ¿sí? Y entonces dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, ¿sí? Y entonces ellos empezaron a trabajar en esto, y ya sabemos que pararon la obra, ¿sí? 14 años, la suspendieron, y no nos corresponde exactamente con esta fecha, ¿sí? Sino que Dios primero habló a Ciro, que era rey de Persia, y le dijo, tienen que reconstruirla. Y fueron, empezaron y los pararon. Después fue suspendida la obra. Miren, en el versículo Esdras 4:24, dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para que se pusieran a trabajar? Mandar a los profetas, ¿no? Pero ¿a trabajar en qué? En reedificar la casa de Dios. Como decíamos nosotros el otro día, ¿qué sucede con nosotros cuando nos alejamos de Dios o nos enfriamos o vamos por un camino equivocado? Dios, ¿qué hace? Nos manda la palabra de Dios para decirte, tienes que regresar a edificar mi casa. Amén. Porque yo tengo un propósito contigo. Amén. Porque esto eran piedras, pero todo era sombra de lo que había de venir. Pero ahora no somos nosotros piedras vivas. Y nos edificamos porque Dios está edificando su templo, ¿no? Amén. Él está edificando un templo santo para Él. Amén. Entonces, Él también nos manda su palabra a través de su precioso Espíritu para que te hable y te diga que tú tienes que continuar la obra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios por el Señor, ¿no? Sí, amén. Entonces, aquí vemos
que ellos empiezan y entonces les tiene que mandar palabra, porque ellos aceptaron que se parara la obra, porque fueron intimidados, porque les dijeron, ustedes no pueden seguir construyendo, pero Dios les manda a los profetas y los profetas se ponen y les hablan por parte de Dios, ¿sí? Y se pusieron a reedificar la casa, ¿sí? Y dice versículo 5, cuando estaban reconstruyendo, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron ¿qué? Cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto, y le manda la carta y dice que debe de continuar. Pero yo quisiera leer ahorita un poco sobre en Ageo, mira, en Ageo 2, ¿sí? Vamos a Ageo 2, en el capítulo 2. Las palabras del profeta Ageo, que ayer las mencionaba yo, pero empecé que estaban en Zacarías. Ageo 2. Estas son las palabras que le dice Dios a Ageo que le diga al pueblo, ¿no? Ya sabemos que en la primera parte les dice si les ha ido muy mal. O sea, es decir, en la primera parte Ageo les profetiza y les dicen, mira pueblo, ¿sabes cuál es el problema que tenemos? ¿Sí? Y está así el problema, dice versículo Ageo 1.5, mejor vamos a leer a partir del 1.5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre vuestros caminos. ¿Sabes qué está pasando? Siembras mucho y recoges ¿qué? Poco. Comes y no te sacías, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Le estaba diciendo, señores, no los puedo bendecir porque no están en mi propósito. Pero en cuanto tú pongas tu propósito correcto ante mi voluntad, entonces yo te voy a bendecir grandemente. ¿Sí? Grandemente vas a hacer. Y ese es, o sea, ¿qué te está diciendo Dios? No trabajes para la comida que ¿qué? Sino trabaja para la que ¿qué? Vida eterna es. No te está diciendo que no trabajes. Pues también le está diciendo, trabajan mucho y recogen poco. En cambio, cuando tú estás enfocado en el plan de Dios, ¿sí? Buscando el reino, entonces trabajas y te produce mucho. ¿Y cuál es el trabajo que Dios te pide que hagas? Que trabajes para lo que a vida eterna es, tanto en lo tuyo como ganando almas hacia afuera y discipulando. El Señor Jesucristo lo dijo de otra manera: mira, no te preocupes qué vas a comer, qué vas a beber, mira las aves del cielo, no trabajan, no hilan, y yo les doy de comer. Hombres de poca fe, si ustedes, ¿qué necesitan hacer? Busquen primero mi propósito, busquen primero mi propósito y todo se los voy a dar por añadidura. Y eso es lo mismo que le estaba diciendo el Señor a través del profeta Ageo al pueblo. Ellos, piensen, estos 70 años estaban metidos en el mundo. O sea, porque 70 años fueron exiliados y ahí vivieron con los del mundo. Entonces venían llenos de pensamientos del mundo, ¿no? Entonces allá tuvieron hijos, se casaron con hombres que no eran del mismo reino, se habían casado con mujeres extranjeras, ¿sí? Y entonces Dios, ¿qué dijo? Tienen que regresar a mis planes, ¿sí? Yo no estoy hablando de los demás, estoy hablando de ti. O sea, tú necesitas, tú ya eres hijo de Dios. Amén. Amén. Tú y yo necesitamos trabajar en los planes de Dios. Sí, amén.
Somos obreros de Dios, trabajamos para Él. Para eso te sacó Dios de Egipto, para que le sirvas. Amén. 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 Por eso te hizo hijo y te sacó con mano poderosa. Te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que le sirvas, para que trabajes en su propósito. Y lo que también le interesa muchísimo es que tú eres ese templo. Amén. Amén. Tú eres ese templo que Dios quiere levantar, porque Él quiere vivir en un templo santo, ¿sí? Y entonces, ya aquí dice, les dice, así ha dicho en el versículo 1:7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita sobre vuestros caminos, sube al monte y trae madera y reedifica la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor, ¿sí? Porque mira, buscas mucho y hallas ¿qué? Poco. Y te encierras en casa y yo los voy a disipar en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Y entonces cuando tú te metes a la palabra de Dios y te metes a estudiar, estás edificando la casa de Dios y no está desierta. Amén. Amén. Y entonces cada uno se va a su casa, ¿sí? Dice, por eso yo les detengo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, porque quiero que regreses. Amén. Entonces cuando tú te enfocas en la voluntad de Dios, Dios no va a fallar. Amén. Te vas a encontrar maravillas, te cambian de trabajo, te dan mejor puesto, te dan ganas esto y te hace vivir en casas llenas de todo bien, te hace vivir en cisternas que tú no cavaste, ¿no? En casas, o sea, Dios te da todo. Amén. Él dice, ponte en mi voluntad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, dice aquí la palabra de Dios, en Ageo 2, ahora sí, ¿sí? Ageo 2 dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador ¿de dónde? Judá. De Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos. Porque ¿cómo estaba la casa de Dios? Totalmente destruida, ¿no? Y entonces, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, ¿sí? Y aquí me trae a la memoria esta parte. ¿De qué se tenían que esforzar? ¿Para qué? ¿Para reconstruir? Sí, la casa. La casa de Dios, ¿sí? Así es que dice, esfuérzate, sumo sacerdote, dice, ¿y cobra qué? Ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová Amén. de los ejércitos. Entonces le dice, esfuérzate para que hagas la casa, ¿no? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo a las 7 casas, a las 7 iglesias de Asia? ¿Cómo termina siempre? Vamos allá a Apocalipsis. Apocalipsis 2. Que tenga ahorita hoy. Dice, acuérdate, primero le habla a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y que trabajaba para Dios, ¿no? Y que no soportaba a los malos y probaba, y que les dicen ser apóstoles y esto. Y el 4 le dice, pero tengo contra ti ¿Qué has dejado? que has dejado tu primer amor. Y entonces ya le dice, recuerda hasta dónde ya caíste, o sea, dejaste de hacer el templo de Dios. Dejaste de hacer el templo de Dios porque era necesario. Todo lo que estás haciendo está bien, pero no estás edificando el templo.
¿Sí? Recuerda que le dice aquí recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que, ¿qué? Venciere. ¿Eso es esforzarse? Sí. Al que venciere. ¿Sí? Ahora ve la iglesia que sigue en Esmirna, le vuelve a decir lo mismo. Al que venciere. Al que venciere. ¿Sí? Y entonces, a mí me encanta esta iglesia de Filadelfia porque esta ya está haciendo lo que agrada a Dios, ¿no? ¿Qué está haciendo correcto la iglesia de Filadelfia? ¿Sí? Le dice en Apocalipsis 3:7, escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Le dice en el 8, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una ¿qué? Puerta abierta, que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has ¿qué? Guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? O sea que esta iglesia, ¿sí? Ya tiene una puerta abierta. Pero le dice en el 12, al que venciere. Fíjate lo que dice en el 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene ya esa iglesia? Una puerta abierta. ¿Y por qué la tiene abierta? Porque ha guardado ¿qué? Palabra. Entonces, ¿por qué tiene que vencer? Porque no podemos nunca dejar de seguir aprendiendo de Dios. O sea, Dios siempre nos estará revelando. El que es santo, santifíquese más. Amén. Amén. Porque dice, al que venciere lo va a hacer columna en el templo de mi Dios. Y en todas las iglesias habla de vencer. Por eso cuando tú vas en Ageo 2, es una sombra de lo que había de venir. Y le dice a Zorobabel, al pueblo, al sumo sacerdote, le dicen, esfuérzate. Y trabaja, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Dice en el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así vino, así. ¿Qué pacto hizo con ellos? ¿Lo sacó de Egipto? Sí. ¿A ti te sacó de Egipto? Sí. Amén. Sí, amén. Entonces, ¿quién es más tenaz? ¿Nosotros o Dios? Dios. O sea, amén. Dios. Él hizo un pacto contigo y no te va a dejar. No suelta. Amén. Y no te va a dejar. Y va a estar contigo. Pero aquí recordemos dos momentos. Una, o te vas al cielo con Él, o te quedas a las tinieblas. A las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque ve para este pueblo, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Fíjate, ¿cuántos años habían pasado? Esta generación a la que le está hablando Ageo es una generación de muchos años después. O sea, lo sacó de Egipto con Moisés y después de Moisés vinieron su hijo, después vino David, en fin, todo lo que vemos ahí, lo de Josué, y después de Josué, jueces, y después de jueces, o sea, vino muchas generaciones, ¿sí? Y después vino David, después vino su hijo Salomón, y luego desobedecen, y entonces él les dice, ustedes están en mi pacto, porque yo hice el pacto con sus padres, y mi pacto lo sigo respetando. Amén. Amén. Hice pacto con Israel. Sí. Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios para tus generaciones? Dice, a salvo tú Y toda tu casa. y toda tu casa. Amén. Amén. Qué Dios tan grande tenemos, ¿no? Aleluya. Sí, amén. Gloria. Que sigue en un pacto contigo. ¿Y cuánto había pasado desde que lo sacó de Egipto? Dice en el versículo 5, según el pacto que hice con ustedes cuando saliste de Egipto. Ahora, ¿ellos salieron de Egipto? Sí. ¿Esta generación salió de Egipto? No. No. No, están. Ah, no. Están.
Pero tiene razón Marinita. Sí salieron porque venían en los lomos ¿de quién? De sus papás. De sus papás. Así es. Entonces ellos también salieron. Sí. Ajá. Y cuando Dios te sacó de Egipto, ¿cuántos tuvieron hijos después de haber llegado a Cristo? Todos, casi. Y Dios los sacó. Sí, amén. Amén. Los sacó con Mano poderosa. toda su tribu. Amén. Aunque esa tribu viniera en tus lomos. Ujú. Amén. Amén. Porque ahora tu hijo, ¿eh? Voy a pensar ahorita en Esteban, no se ha casado. Pero Esteban venía en dónde? En los lomos En de su su Pablo. papá. Y los hijos que le van a nacer A Esteban. a Esteban, ¿dónde venían? En los Los lomos. lomos de Pablo. Cuando lo sacó de Egipto, lo sacó a todos. Sí, amén. Sí, Amén. amén. Esas son las bendiciones del Dios grande que tenemos, ¿no? Y poderoso. Porque dice, según el pacto que hice con ustedes. Y ellos dirían, pero con nosotros fue con mi no. ¿No? Pero Dios dice, no, tú venías ahí. Tú venías ahí. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Sí, es Egipto. cierto. Ahí cualquiera puede decir, pero yo no salí esa vez, Señor. Se han pasado muchas generaciones. Yo lo escuché de pláticas y no, dice yo, tú saliste de Egipto. Ahí No. veníamos. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No No temáis. temáis. Amén. Y hoy te dice, Aleluya. así mi espíritu está contigo Amén. Está todos con nosotros los todos los días de mi vida. Amén. Y luego aquí viene una profecía. Dice en el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar La tierra. los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a quién? A todas las naciones. Todas las naciones. Y vendrá. ¿Y quién vendrá? El deseado de todas las naciones. Aquí me impresiona. ¿Por qué es el por qué van a anhelar que venga Jesucristo? A pesar de que están en una gran tribulación, ¿no? Porque dice que es el deseado de quién, deseado de Dios o deseado de las naciones. De las naciones. Entonces las naciones van a estar deseando que venga Jesucristo. Me pregunto, ¿tú estás en Cristo? Amén. ¿Tú deseas que venga Cristo? Amén. ¿Cómo van a estar ellos en la gran tribulación? Deseando. Deseando al deseado. Deseo que Cristo venga. Amén. O sea, les está diciendo, imagínate en ese momento que está temblando todas las naciones. Como decíamos ayer, ¿cómo te sientes cuando tiembla? Horrible. Oh, sí. Ay, Señor, ay, Señor, que ya pare, que ya pare, que ya Sí, pare. ya pare, eso es Ya lo que pare dice, y, ya pare. y agarra a tu primo, tu tío, pero ya salte y dice, pues, tú ora afuera en el patio, no se vaya a caer esto, ¿no? Y estás orando porque no lo aguanta. Imagínate en ese momento, cuando vengan esos temblores, quiere decir que está hablando de qué época. La tribulación. La gran tribulación. Va a hacer temblar todas las naciones. ¿Y quién vendrá? El deseado. Dice aquí, vamos a leerlo otra vez, y haré temblar a todas las naciones y vendrá. El deseado de todas las naciones. O sea, las naciones lo van a estar anhelando, ¿eh? Y llenaré de gloria esta casa. Y llenaré de gloria, ¿qué? Esta casa. Ha dicho. ¿Cómo se llama esta casa? La nueva Jerusalén. Conforme a esta profecía. La nueva La nueva Jerusalén. Jerusalén, amén, será llena de la gloria de Dios. Porque dice que la gloria de Dios cubre la nueva Jerusalén, ¿no? Y llenaré de gloria esta casa. Mira, vamos a verlo aquí en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 23.
Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque ¿la gloria de quién? De Dios. Acá hay también lugares, muchachos. Aquí hay un lugar acá hay otro. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque ¿qué? La gloria de Dios la ilumina. Y el cordero es su Y el cordero es su lumbrera. Y ver el versículo 24. ¿Qué dice? Y las naciones que ¿qué? Que hubiesen sido salvas. Andarán a la luz de ella. ¿Qué va a hacer temblar el Señor? Las naciones. Todas las naciones. ¿Y quién va a venir? El El deseado de las naciones. Nos agarró tráfico. Sí, me imagino. ¿Sí? Y entonces las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los vencedores y los que venzan, los reyes de la tierra, traerán ¿qué? Fíjate cómo separa dos tipos de personas, ¿sí? El salvo y el que venció. Porque los reyes de la tierra, ¿qué van a traer? ¿A qué somos invitados tú y yo? A traer la gloria, hacer los muros de la nueva Jerusalén. Entonces, tenemos que esforzarnos. Amén. ¿Sí? Como le dijo Dios aquí al rey de Judá y al sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, mas el Dios de toda gracia, que nos ¿qué? ¿A dónde nos llamó? Entonces los reyes de la tierra, ¿qué van a traer? Su gloria. Amén. Por eso, lo importante de todas las cosas es buscar siempre la voluntad de Dios. Y el Señor sabe cuándo te va a mover de aquí a acá, de aquí a allá. Él sabe qué va a hacer en cada momento, ¿sí? Porque Él quiere que tú estés trabajando para lo que Él quiere, ¿no? Porque a veces nosotros en nuestra necesidad quisiéramos ya estar en otro lado, quisiéramos hacer esto, quisiéramos hacer el otro, queremos hacer esto, queremos hacer aquello, ¿no? ¿Y qué es lo más importante? O sea, yo siempre les he dicho, yo no estoy en contra de los congresos, no, pero los congresos siempre buscan temas que salgas muy animado y todo. Lo que necesitamos ser es discípulos. ¿Amén? Porque si somos discípulos estamos en la voluntad de Dios y Dios nos va a ir acomodando en el orden que quiere. Luego a veces algunos llegan, pastor, ¿por qué no hace esto? Pues porque Dios no me ha dicho nada, ¿no? Dios va a abrir la puerta y va a hacer que esto, ¿no? ¿Y por qué no pone a fulano en esto? Pues porque Dios no me ha dicho, ¿no? ¿Quiere que siga sentado sutanito? Sí. Pues yo creo que sí, porque no me ha dicho nada. Pero de repente Dios nos pone a los ancianos que hagan esto y se lo pone también a la oveja. Ahora vas a hacer esto, porque estás ¿en qué? En la voluntad de Dios. Amén. Porque todo lo demás que traemos mucho mundo a la iglesia, ¿no? Traemos que eventos, que esto, que vamos a hacer aquello, que tiro al blanco y que bicicleta, y que vamos a hacer esto. Y un montón de cosas que nada tiene que ver cuando nuestra única función es hacer lo que estamos haciendo. Discipularnos. Eso no va en contra de que tú tengas sus diversiones y tu vida familiar, que es muy importante, y hagas todo para que tú tengas tu medio, pero lo demás a la iglesia lo único que le toca hacer es discipular. Amén. Y dejar que Dios vaya haciendo la obra en cada uno
de nosotros. Amén. Entonces dice, cuando el Señor Jesucristo le habla a las iglesias de Asia, esfuérzate, 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 ¿en qué? En edificar el templo. Esfuérzate en qué? En seguirte purificando, en seguirte santificando. Mira, vamos aquí al libro de Ageo y veamos aquí dice en el versículo 10, ya sabemos que ya el Señor dijo, va a venir aquí el deseado de las naciones, ¿sí? Y les dice en el versículo 8, no te preocupes del dinero ni del oro, yo soy el dueño de todo, o sea, tú eres a quien voy a proveerte de todo lo necesario. Busca primero el reino de Dios y todo te vendrá por añadidura. O sea, deja de estarse esforzando en tus fuerzas, haz mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que quiere que tú te santifiques para que seas ¿qué? El templo santo de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que te revele todas tus tinieblas para que tú termines con tu pecado, porque Él quiere que tú seas el templo de Dios. Amén. Amén. Entonces, ese es el plan de Dios. ¿Por qué Dios se casó solamente con las 5 vírgenes sensatas? Porque tenían ¿qué? El aceite. El aceite. Amén. Y entonces les dice a ellos, mira, mía es la plata, mío es el oro, o sea, no te preocupes por eso. La gloria postrera de esta casa, dice en el versículo 9, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, en la nueva Jerusalén. Versículo 10, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregúntale ahora a los sacerdotes acerca de ¿qué? La ley, diciendo. Y fíjate, dice, parece que se sale del tema el Señor, pero para nada, dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, o sea, llevar aquí carne santificada, y con el vuelo, o sea, al ir caminando de ella, tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, dijeron, no, porque conocían la ley, ¿no? No va a ser santificada, porque se contaminó, porque con el vuelo, ¡bum!, se contaminó, ¿no? Entonces, dice, qué impresionante. Y luego le dice en la que sigue, en el 13, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Sí. Y respondieron los sacerdotes diciendo, inmunda será, ¿no? O sea, diciéndole, ve el nivel. Y respondiendo Ageo dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es ¿qué? Inmundo. Dice el Señor, ponte a trabajar en mi obra, porque yo quiero santificarte, porque lo que me estás trayendo ahorita, todavía hay mucha inmundicia, todavía hay mucho pensamiento tuyo equivocado, y yo necesito limpiarte, ¿no? Sí, amén. O sea, si lo ves a través de los ojos de decir, es que, ¿cuál es el trabajo del diablo? Ya eres salvo, ya. Sí, ya, te vas al cielo. Te vas a ir al cielo, ¿no? Ya no te preocupes, o sea, ya llegaste a Cristo, ¿no? Cuando te compartieron, te vendieron un boletito que dice, tu boleto al cielo, ¡wow! ¿Qué necesito para ir al cielo? Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, te vas al cielo. Dice que no, serás salvo. Sí. Y Dios va a tratar contigo. Pero ante la santidad de Dios y su hermosura, solamente a través de la palabra de Dios nos puede estar mostrando
nuestras tinieblas y nosotros ir cambiando y cambiando. Amén. Porque hay muchísimas cosas que tú puedes decir, no creo que yo esté mal en esto, no creo que esté mal en esto. Y para Dios dice, eso es inmundo para mí. Amén. O sea, lo que le está diciendo Dios al pueblo, pónganse a trabajar en mi obra. Y por eso les hace la pregunta, miren, todo lo que ustedes me ofrecen es inmundo, pero yo necesito santificarlos. Porque parece como si se saliera del tema el Señor, ¿no? Parece como si el Señor se cambiara de tema. Pues si estábamos construyendo y nos acaba de decir que mío es la plata y mío es el oro, y ahora me dices que todo es inmundo de lo que yo te traigo. Y me dices, trae madera y edifica la casa, ¿no? Entonces, Señor, pues si soy... Y ahora dices que esa madera es inmunda. Entonces, viendo el contexto de aplicar a nuestra vida esto, dice, Señor, esfuérzate. Al que venciere, lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Amén. Y nunca más saldrá de allí. Amén. Entonces, para estar en el cielo, se necesita tener la santidad de Dios. Amén. Por eso tenemos que llegar a la estatura Del varón perfecto. del varón perfecto. Amén. 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 Está tremendo esto, ¿no, mis hermanos? ¿Sí? Y luego les dice, versículo 15, y te lo dice a ti y a mí, ahora pues, medita en vuestro corazón. en tu corazón desde este día. Medita. Antes que pongan piedra sobre piedra En en el templo de Jehová. Antes de todo, sigue purificándote. Sigue recibiendo la palabra. Ten siempre un corazón limpio y dispuesto a ser cambiado por Dios, ¿no? Y no dejes que nadie te enseñe, sino que sea siempre el Espíritu de Dios que te enseñe la palabra. Amén. Amén. Porque ese es el camino, dice el Señor. Y ninguno enseñará a su prójimo, conoce al Señor, sino que todos ve, conoce, verán. Amén. Él puso su Espíritu en nosotros para que no nos equivoquemos. Amén. Entonces, lo más importante para ti y para mí es seguir la palabra de Dios, ¿sí? Y dice aquí, versículo 16, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había solamente 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice el Señor. Y aquí lo que nos dice, ya llevas muchos años de cristiano, y que si te quedas, que si te cambias, a donde lo haces, y que lo que te dice el Señor, lo más importante es que el Espíritu de Dios te enseñe mi palabra. Amén. 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 Lo más importante es que vamos a ir a hacer una caravana cristiana y vamos a hacer una cruzada y esto y aquella. Dices, ponte de discípulo, ponte. No está mal lo demás, pero lo más importante es síguete discipulando, porque Dios te está transformando día con día, ¿no? ¿Sí? Y a veces cuando llegas y encuentras amigos y le dices, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, pues que estamos yendo a la cárcel y estamos ganando allá. Y sí, está bien, qué padre, pero ¿qué hay de Cristo? ¿Qué te ha cambiado Cristo? ¿No? ¿Qué te ha dado Cristo en su palabra? O sea, esos son los planes, esos de evangelizar, de ir a la cárcel y de ir acá y a la cruzada. Pero ¿qué te ha dado Cristo? ¿No? Entonces, me está hablando de Ageo, ¿no? Me está dando unos tremendos revelaciones ahí el Señor. Me está hablando de Apocalipsis, me está hablando ahora en los Salmos, ¿no? O sea,
Esas son las pláticas que son más, son como diciendo, Dios está tratando conmigo, ¿no? Amén. Dios me está dando muchas revelaciones. Ya entendí lo de las 62 semanas, ya entendí lo de las 70 semanas, ya entendí profundidades de Dios, ¿no? Sí, amén. 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 Es decir, no está mal lo que te están diciendo, pero la pregunta es, ¿qué te ha dado Cristo? ¿Qué te está dando Cristo para formar el templo santo de Dios? Porque Dios dice que a través de su palabra te limpia, ¿no? Sí, amén. ¿Ah? Y entre más recibas palabra de Dios, más te limpia el Señor. Amén. Amén. Entonces es aquí cuando dice en el versículo 18, meditad pues en vuestros corazones. ¿Desde cuándo? Desde este día en adelante. Desde el día 24 noveno, desde el día que se echó el cimiento del templo, meditar en vuestros corazones. ¿Cuándo se echó el cimiento? ¿Cuándo se echó el cimiento de la casa de Dios en ti? Cuando naciste dentro. Y te dice, llevas tantos años y has sido bueno, pero vuelve a meditar. Lo más importante es que edifiques el templo de Dios. ¿Y qué significa eso? O sea, tú dices, a lo mejor te toca cambiarte de iglesia porque te vas a ir a otro lado a vivir o lo que sea, ¿no? Entonces llegas a otra iglesia y dices, está bien todo lo que están haciendo, pero lo que necesito es palabra también, porque no puedo dejar de edificar el templo. Necesito estar recibiendo palabra de Dios. Y todo lo demás no estoy en contra, los cantos que están componiendo aquí, no estoy en contra, pero para mí lo que es importante es que en esa iglesia me estén dando ¿qué? Palabra de Dios. Amén. Ese para mí, así tienes que pensar, ¿no? Mi clave es que haya palabra, ¿no? Me recuerda a algunos que se llegaron a ir aquí de la iglesia y dicen, ¿cómo está allá? Está padrísimo, está increíble. Nos dibujan en el suelo así, nos dicen que nos acostemos y nos dibujan en el suelo y dicen, no, tú tienes esto. Y yo decía, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? No, pero está padrísimo porque están tratando con nuestro pensamiento, que algunos somos, ¿cómo son los, cómo le dicen a los que piensan, tienen diferentes maneras de pensar? ¿No es qué? Flemático. Ah, tú eres flemático y tú eres colérico y quién sabe qué. Y dice, ¿a poco Dios anda aquí con que tú eres flemático y que el otro no? Y después me enteré con eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo les ven? No, ya me divorcié. Dije, entonces iba muy bien la cosa. ¿Y cómo la llevas con tu esposa? Cada vez mejor, ya casi ni nos hablamos. O sea, lo triste es ver eso, ¿no? O sea, lo más importante es que tú vayas dando fruto. ¿Y cómo se ve el fruto? Porque hay más amor en tu casa, hay más unidad en casa, las cosas van siempre mejorando. Cuando Dios te dice, no te preocupes de qué vas a comer, qué vas a beber, o sea, estás sembrando mucho y recoges poco porque no estás en mi voluntad. Mi voluntad es edificar el templo de Dios. Y tú eres el templo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Meditad en vuestros caminos, dice el Señor. ¿Sí? Dice en el versículo, terminamos en un minutito. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día te voy a bendecir. Amén. ¿Por qué los va a bendecir? Porque decidieron ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Así es que lo que viene adelante también está impresionante, ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero lo que yo te quiero decir, mi hermano, es que nos hemos metido a la palabra y cada vez nos da más revelaciones el Señor. ¿No? Amén. Cada vez entramos más en misterios de las cosas que
que van a venir y que el Señor claramente nos exhorta. No me elegiste tú a mí, dice el Señor. Yo te elegí a ti y te he puesto ¿para qué? Para que vayas y lleves fruto. O sea, el fruto de amor, de gozo, de paz, porque así es Dios, ¿no? Amén. Así es Dios. Él solo es amor. Y Él quiere que nosotros seamos transformados. Tenemos un medidor perfecto. Podemos medir nuestro crecimiento. Hoy empieza un 2023, te tienes que medir iniciando el 24. ¿Qué tanto he cambiado? Tienes que preguntarle a tus hermanos, a tus familiares, a tu cónyuge, ¿cómo voy? O sea, estoy dando buen fruto, voy bien. No va a fallar la palabra, mis hermanos. No va a fallar la palabra. ¿Sí? Porque Él quiere estar construyendo el templo. Y si no hay avance, entonces no hay templo, ¿no? Entonces el templo tiene que ser santificándose más cada día. Amén. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, aquí estamos, Señor, deseando ser transformados por tu gracia, por tu poder, por tu misericordia, Señor. Venimos delante de ti agradecidos, Señor, que nos reveles y que tu precioso Espíritu nos hable a todos, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que sigas tratando con cada uno de nosotros, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, a toda tu iglesia, Palabra de Vida. Te ruego, Señor, que todos nos lleves a ese lugar tan hermoso que es ahí, la Nueva Jerusalén, a ser parte de sus muros, Señor, a poder ir al cielo, que tú nos hagas columna en el templo de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén, en la que vamos a descender del cielo de Dios, pero antes estaremos en el cielo contigo, mi Dios omnipotente. Te doy gracias por todas estas ovejas que tú nos has encomendado, Señor, y que tú eres el que estás hablando de sus vidas, tú eres el que nos predicas a nosotros, Señor, tú eres quien nos enseña todas las cosas. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y te alabamos. Guárdanos, Señor, de todo mal, Señor. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gracias, Señor, porque tú estás guardándonos con un propósito divino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues gracias, mis hermanos. Lástima que se les hizo un poquito tarde, ¿verdad? Bastante poquito.